Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Hablemos hoy de una mujer que personalmente a mí me impactó mucho su historia, pero también pensaba, ¿no? Que es un momento en el que Lilith, haciendo la cuadratura con Mercurio, es un buen momento para hablar de ella porque ella además tuvo la fuerza para denunciar lo que había vivido y lo llevó de muchas maneras también a su vida diaria, esa fuerza, esa potencia, ese poderío en sí misma. Vamos a hablar hoy con Cora de Tina Turner y de los aspectos principales de su carta que nos muestran esa fuerza del femenino que se manifiesta en su carta. Y solo como entre comillas, Em, me parece muy bonito que podamos hablar de las mujeres que de una u otra manera atraviesan esos umbrales. Sin embargo, me parecería muy bonito que luego de un tiempo podamos hablar de la potencia del femenino sin necesidad de recurrir a que fuimos capaces de salir de una situación de violencia. Cora, bienvenida nuevamente. Hola Diana, bueno, muy feliz acá de honrar la vida de Tina Turner, que creo que fue una grande, con atravesar infiernos y dolores muy profundos, y en su carta está muy marcada el poder de esas diosas ahí en lo femenino, que a veces uno cree que está marcado por el destino y sin embargo, cuando uno puede asumir ese poder, puede ir encontrando que hay algo mucho más grande. No es necesario atravesar todo eso, pero bueno, era otro contexto, otro momento y creo que vino como a mí me da la sensación de que Tina hizo como una gran purga de todo un sistema familiar de mucho dolor, de mucha violencia. De acuerdo, Eh, sí. de acuerdo. Una mujer muy fuerte, ¿no? Y sagitariana, Tina, es Sagitario, tiene al Sol en conjunción con Mercurio. En el dibujo Uber se ve que Urano está desconectado, en otros dibujos no se ve desconectado. Sin embargo, a mí me hace mucho sentido porque de una u otra manera ella también es rebelde, revolucionaria, permitió que su propia esencia se manifestara y terminó en el rock. Entonces, me gustó mucho la carta de Tina. ¿Cómo sentiste esa carta que viste que te llamó la atención de la carta de ella? Cuando abro la carta, yo sabía que era sagitariana, se le nota ese entusiasmo, pero claro, abro la carta y veo que no solo tiene el Sol y Mercurio en Sagitario en la casa 4, sino que tiene luna llena, y ya la luna llena nos habla a veces estar muy polarizado, y la luna en la casa 10, sus padres se separaron a edad muy temprana y abandonaron a Tina. Pero lo que más me llamó la atención cuando empiezo a colocar las diosas fue ese stellium potentísimo en la casa 7 de Marte, Medusa, Lilith, Juno, Hécate, todas las diosas juntas, y Marte habla de la violencia, de una violencia a veces proyectada, es decir, por eso creo que Tina vino acá se ve, vino a reivindicar todo el dolor femenino violentado por una energía masculina. No nos olvidemos que Tina es de descendencia afroamericana, o sea, ya viene por antepasados de sometimiento, de exclusión, una Lilith en Sagitario por su raza, de marginalidad. Y bueno, y se encuentra en sus relaciones con esto. Y era, o aprendo a rescatarme, que es el poder de las diosas, o aprendo a rescatarme a mí misma, o me hundo. De Todos esta Stellium está en tensión con su luna y con su Sol acuerdo. Mercurio. Entonces, es estar siempre como en una batalla, como en una guerra interna. ¿Quién soy? Es decir, ¿cómo salgo adelante? De- Y eso me impresionó, ver todos.
ese stellium que tiene que ver, bueno, Medusa tiene que ver con también la violencia, ¿no? La violencia de género, en general se la pone como Medusa para reivindicar lo femenino sagrado. Eh, y, y Hécate, la triple diosa, es decir, tenía que cruzar un umbral de no puedo seguir sosteniendo estas violencias. Además tuvo no solo la orfandad, que es muy dolorosa de muy temprana edad, sino la muerte de sus dos hijos biológicos Ujú. más tarde, ¿no? Que ya siendo adulta, que fue tremendo. Es decir, cuando uno a veces, yo a veces digo, tener todas estas diosas juntas me da mucho poder, pero tengo que atravesar situaciones muy dolorosas, De porque acuerdo. son los arquetipos. Mm. Y pues ella de una u otra forma escogió también una vida muy fuerte, quiero decir, porque es que cuando uno tiene un triángulo de eficiencia en la carta astral, sobre todo que sale por Marte y por todas las diosas, como tú decías, uno de una u otra manera va a tener unos retos importantes en la vida para encarnar su propio poder, porque es que tiene como planetas que nos hablan mucho de el poderío personal, que son Marte, Plutón y el mismo Sol. Entonces yo Ujú, creo que sí, aquí hay un desafío muy grande que ella tiene. Siendo sagitariana, afortunadamente también tenía como ese trígono con Júpiter que le permitía como refugiarse también en la religión. Ella era muy, no, en la espiritualidad, quito la palabra religión, en la espiritualidad, y Júpiter en Piscis para eso es maravilloso, en oposición además con Neptuno. Ella de verdad lo vivía y yo creo que ese fue un muy buen refugio para ella. A mí me llama la atención que si bien este aspecto es como muy fuerte en la carta, uno lo ve a simple vista, ¿no? El nodo norte está haciendo un sextil con Venus, los planetas que toca el nodo norte es importante que uno los trabaje, entonces de una u otra manera también la diosa, la diosa que nos habla de tratarnos más suave, ¿no? De estar con nosotras mismas en nuestro propio femenino, también se hizo presente y hay algo que me parece súper lindo de lo que leí de ella y es que dice eh, después que fue capaz de terminar la relación, ya les vamos a contar de eso, y más adelante en su vida, ella dice, de verdad pude encontrar el amor y vivir el amor. Y yo creo que tiene mucho que ver también con esa Venus y obviamente con este Júpiter Neptuno que de una u otra manera también tiene en su carta. Entonces, lo que tú estabas diciendo, las diosas en la casa 7 permiten tanto, lo veníamos hablando antes, tanto vivir una experiencia o tener una experiencia desde la ingenuidad, como con Juno y Medusa, como luego paso a paso ir encontrando mi propia naturaleza salvaje, esencial, mi femenino sagrado, cuando atravieso ese umbral del que tú estás hablando, cuya, cuya moradora del umbral es Hécate, para finalmente terminar en Lilith. Y es una Lilith en Piscis. Me llama mucho la atención esto porque Lilith es un arquetipo que nos habla del destierro, que nos habla de no ser tenidas en cuenta, de ser abandonadas, de ser expulsadas, pero también nos habla de volver al amor. ¿Cuándo? Cuando Neptuno le dice, venga, usted ya ha deambulado mucho por el desierto, quédese conmigo. Neptuno es Piscis y ella encuentra el amor finalmente después. Entonces es como un bonito cierre de una u otra manera, pese a todas las dolencias físicas que atravesó al final de su vida también, pero tiene un final feliz. Me pareció muy bonito. Sí, me llamó la atención, bueno, es muy típico en las sagitarianas el tema de replantearse sus creencias, tanto en lo religioso como en lo ideológico. Siempre los sagitarios hacen una excursión por las distintas religiones o culturas o filosofías de vida, y ella, si bien venía de una familia bautista, Ujú. se convierte y empieza su práctica budista mientras estaba con Ike Turner. eh,
y se convierte en 1972. Entonces estaba mirando qué pasaba en ese momento. Y justamente en ese, Neptuno estaba en Sagitario haciéndole una conjunción a su Sol y a su Mercurio y opuesto a la Luna. Y Saturno, estaba la oposición Saturno-Neptuno. Oh, wow. Y Saturno estaba en Géminis en conjunción a su luna y era un replanteo también importante de quién soy, trascender un poco, salirme eh, de ciertos relatos y abrirme, ¿no? Abrirme a algo diferente. Y estaban en tensión. Saturno y Neptuno en cuadratura a todo el cúmulo, el stellium de Piscis que tenía. Entonces, ese es el momento para mí de cuando ella hace esa conversión espiritual, hace un movimiento de entrega, de rendición, pero rendición para abrirse al amor. Y justamente luego aparece, ella todavía estaba con Ike Turner, y lo que vos dijiste, sí, ella tuvo una pareja mucho más joven que la amó profundamente, que cuando ella muere estaba todavía con Erwin Bach, ¿eh? Quien le donó un riñón en un Sí, momento. es Realmente, bueno, eso cuando uno puede entregarse y dejar de insistir en algo, de salir de esa lucha, abre el corazón a lo divino, a la fuente. Creo que más allá de la religión tiene que ver con abrir el corazón, con eh, sí, una trascendencia más profunda espiritual. Y creo que fue importante de su vida también para llevar adelante todo lo que luego pasó, ¿no? Sus enfermedades, las muertes de sus hijos y eh, distintas circunstancias y tener esa potencia que es muy de Sagitario también, esa potencia de ver más, un poco más allá. claro, pero pues es que es sagitariana con Marte y Plutón, o sea, ella no es sagitariana sola, sino que viene en combo. Es impresionante su fuerza, eso era lo que yo personalmente, cuando veía a Tina Turner, más veía, ¿sí? Era la fuerza, la potencia que ella podía tener en su voz, ¿no? Y pues obviamente esos dos planetas están tocando a Mercurio, esa es su capacidad de expresión y ella no la potencia que tenía era impresionante, pues tanto que ella siguió haciendo conciertos hasta el 2000, o sea, pasados los Sí, 70 años, impresionante, sí, impresionante, la verdad. Em, cuando estaba mirando la parte de su carrera, toda la parte de su carrera estaba muy enfocada y muy marcada por la presencia del sol, de su capacidad de brillo personal desde el punto de la edad de Uber. Y ahorita que estaba mirando esto de la parte espiritual, en el punto de la edad se activa la oposición con Plutón que tiene en la casa 12. Si ahí hay un mm, poder profundo que la lleva es a su propio interior, ¿no? Y desde allí recobrar las fuerzas, además, porque Plutón está en conjunción con Palas Atenea y sí, esa es tanto un recorrido que es hacia adentro, yo encuentro mi fuerza, mi poder, pero también la sabiduría. Sí, allá hay una parte súper interesante en la que yo puedo tener mayor claridad, por ejemplo, del camino a seguir o de lo que yo quiero realmente. Voy a devolverme un poquitico si está bien para ti, porque es que hay algo que a mí me llamó la atención también, y es que cuando la mamá se va, ella tiene 11 años, desde el método Uber, ojo, desde el método Uber, esto es como un reloj y se divide en periodos de 6 años, es decir, que para entrar a la casa 3 acá sería en la cúspide de casa 12 años, y la mamá se va cuando ya tiene 11 años, estará en conjunción con Metis. Y Metis es la mamá de Atenea. Es como, y Metis realmente no está en la vida de Atenea. Y si miramos a Atenea, está en la casa 12 también. Entonces es como, no está mi mamá y no tengo una buena relación con ella, pero sí la dota de algo muy importante y es sabiduría. Sí. ujú, Y en la carta de vidas pasadas, cuando está en la casa número 12
la oposición lo que muestra desde la Carta de Vidas Pasadas es que se hace una oposición con Marte y allí tenemos a Marte, Lilith, ¿no? Todo en Piscis, que también habla de ese abandono, de ese dolor profundo que ella pudo haber experimentado por la ausencia de una figura materna que además se fue de su casa porque también sufrió abuso doméstico. Sí, por eso decía que hay en el clan, en el sistema, ya estaba la violencia. Ujú. Entonces es como que ella fue la que tuvo que abrirse como un canal para ir purgando, para ir resignificando toda esta violencia que ya estaba. Inclusive a ella la abandona la madre y luego el padre, muy poquito tiempo después, y ella se tiene que criar con hermanas, en realidad, con sus abuelos, fue separada de sus hermanas, es decir, toda una vida muy desordenada. Bueno, no es casual que una niña tan desprotegida de ese apego seguro caiga en la fascinación, eso es muy la casa 7 Marte en Piscis, la fascinación de un hombre. Marte en Piscis tiene mucho que ver esos hombres que parecen bohemios, artistas, pero que están como, que son, yo a veces cuando ves en Marte en Piscis en las 7 pasivos agresivos, ¿no? Que después fue un agresivo, un violento total. Pero ella queda fascinada por esa imagen que era lo que quizás estaba buscando como un amparo. No nos olvidemos también que Tina Turner lo conoce a Ike Turner luego de haber tenido su primer hijo con otro hombre que la abandona. Así es. Que enseguida apenas ella queda embarazada, el hombre la abandona. Y claro, vuelve a ser otra niña desprotegida que es madre, fue madre muy jovencita. Tenía 20 años cuando, 19 por ahí, sí, porque nació en 58, right. Entonces hay todo eh, una historia detrás en donde necesitaba esa contención, bueno, y luego con ese Plutón en 12 también a veces uno atrae muchas situaciones de abusos de poder, de abusos sexuales, de abusos físicos, para que yo pueda reconectar con ese poder. Tenía un Plutón en Leo, no nos Sí, olvidemos. Entonces es reconectar con ese poder que está ya en la parte de mi inconsciente, pero lo tengo que tomar, porque si no voy a estar atrayendo siempre situaciones en donde me destruyan. de acuerdo. Fíjate que por el punto de la edad, cuando ella conoce a Ike, al esposo con el que se casa, y además pues fue no solamente que se casaron, sino que también de allí se construyó una carrera profesional, ¿no? Porque al principio ellos formaron un dúo y luego ella hizo sus primeros pinitos como solista y finalmente pues ya se terminó la relación y se terminó también la sociedad con él, pero al principio empezó como las dos cosas unidas. El punto de la edad desde Uber está haciendo conjunción con el sol. Entonces, de una u otra manera, también hay una invitación, y no solamente con el sol Mercurio, sino que ahí también cuando uno toca ese punto, pues se activa la cuadratura con Marte, la oposición con la Luna, el trígono con Plutón. Entonces, pues uno ya sabe, el planeta que está marcando esta relación es el sol que me dice, vas a tener que crecer. ¿Sí? Vas a tener que encargarte de ti misma, de ser independiente, líder, y probablemente al principio yo tenga que vivir la sombra de no lograrlo. Y pues es muy normal también porque por todo lo que ella vivió, porque fue todo lo que tú acabas de decir anteriormente, pero en el proceso ese es de una u otra manera la relación con él fue su atravesar es bajar hasta lo más profundo del inframundo para poder de allá salir y así hayan seguido ocurriendo situaciones que fueron muy retadoras para ella, como la muerte de su hijo, del primer hijo, de una u otra forma como empoderarse, ¿sí? Era Sí, importante para ella empoderarse. sí, inclusive ella.
eh, con Ike Turner tiene su segundo hijo, Ronald, eh, y queda embarazada unos años después y aborta porque se entera que una amiga de ella estaba embarazada de Ike. Y cuando yo veo esa fecha, que es 1968, Lilith estaba en conjunción a su luna natal, que tiene mucho que ver con esas situaciones en donde vuelvo a sentir la exclusión, donde está puesto como la marginalidad y estaba con el retorno de Saturno. Es decir, que a pesar de que ella termina separándose de Ike, pero bueno, había también una sociedad en conjunto, eh, y vivió mucho, mucho dominio, si bien ella creo que a veces mirándolo como en lo macro, es Tina Turner y gracias a Ike también, porque a veces uno dice, sí, pero este ser horrible, sí, pero a veces necesito pasar por esta situación para llegar a ser quien soy. Es De decir, acuerdo. tuvo que atravesar eso. Ike le dio el apellido, el lugar, y bueno, eh, tuvo que atravesar esto, que es horrible, pero bueno, creo que eh, es lo que, es lo que a veces tenemos que vivir para trascender y tener un propósito mayor. Sí, Eh, mira lo que ha pasado con las mujeres. Las mujeres antes estábamos muy encerradas en la casa y luego una empezó a alzar la voz, luego otra, y ahora es, ok, nos tenemos que encargar de muchas cosas y sí nos hemos hecho más fuertes. ¿Por qué? Pues por necesidad, ¿sí? Pero también porque en algún momento pues no lo hicimos y o sea, lo siento mucho si alguien se siente ofendido, pero algunas veces también puede ser facilismo y eso unido a es que la situación me supera, ¿sí? O sea, es que Ujú. no la logro. Entonces, pues bueno, hay que reconocer también esas circunstancias y nosotras mismas trabajar en nosotras, ¿no? En salir adelante, en mirar cuáles son los retos que va poniendo la vida. En cada vida son particulares. Entonces, cuando uno se va dando cuenta que hay algo que se repite en su historia, pues probablemente algo me tenga que decir a mí misma. Y las mujeres en ese sentido, pues nos hemos encargado de cuidar a los hijos, pero entonces también aprendimos a ganar nuestro dinero y ahora también hemos aprendido a defendernos físicamente porque hay clases de defensa personal, entonces pues aprendimos y nos encargamos de nuestro cuerpo para ser más musculosas y sentirnos más fuertes. Es que nada viene al azar, todo va siguiendo como unos pasos evolutivos para que de una u otra manera, yo creo, esa es mi opinión personal, que nos sintamos más seguras en el mundo, más que cualquier otra cosa, es como yo quiero sentirme en calma, ¿sí? Como las cosas van mejorando. Entonces estoy muy Sí. de acuerdo contigo. Cuando finalmente se separó, que fue en 1976, eh, amo a Lilith, o sea, soy fan de Lilith. Lilith estaba atravesando Aries, primero en tránsito. El punto de la edad nodal de vidas pasadas le trajo una memoria y estaba en donde estaba en conjunción con Saturno. Saturno desde la astrología Uber es la madre y también si miramos a lo que representa Saturno desde los comienzos de la astrología es la diosa madre. Entonces esto fue, ok, yo aprendo a poner límites, me estructuro, ¿no? Saco mi fuerza porque Saturno cuando trabaja, cuando está bien integrado, me da una visión de realidad, pero también muchísima madurez. Y uno dice, ok, este es el camino de una forma mucho más certera. Ella tiene además a Saturno en Aries. Entonces, pues lo hizo. Ahorita tenemos un eco de Saturno en Aries. Tal cual, sí. Y si hay algo que Tina no nunca se puso en el rol de víctima, jamás. Eh, Siempre es como asumiendo que ella también era parte de todo esto, a pesar de que no lo decía, se nota. Es decir, asumiendo, me tengo que hacer cargo de toda esta situación. Yo lo elegí, yo me y eso es muy importante Mm. porque es
es tomar esa fuerza también y asumir responsabilidad. Eh, y bueno, en ese momento eh, vos habías hablado, yo no tenía la fecha de las denuncias, sabía que se había separado, inclusive creo que tuvo algunas pérdidas económicas, me parece, que también con la separación. Él también perdió todo, después que se separa, él pierde absolutamente todo. Por más que se haya quedado con cosas, quedó muy... y ella resurge Ujú. con una con más fuerza que antes. Así es, Sí, impresionante, de acuerdo. impresionante. Mm, Las denuncias públicas, ella lo hizo en una época en la que nadie hablaba de esto. Digamos que mm. ahora tenemos todos los expedientes Epstein que habla de lo que ha estado sucediendo a nivel de ese abuso a niños y a mujeres y todo esto. Antes hubo un movimiento, el movimiento Me Too, en el que las mujeres estaban denunciando también este tipo de violencia contra la mujer. Ella no hablaba de violencia sexual, no sabría decir si la vivió o no la vivió, pero sí habló de violencia física en un momento en el que no se hacía. Eso fue en 1981. Lilith estaba atravesando Escorpio, sí, ella misma estaba atravesando su propio demonio, pero salió porque después Lilith entra en Sagitario, es decir, me libero de toda esta carga y sigo para adelante. Em, la, en los tránsitos vi que Plutón estaba en conjunción con su nodo norte, oposición a Saturno, ¿sí? Entonces también aquí hay un cambio rotundo y además me encargo de, con mi voz, porque tiene el nodo norte en la 3 de mostrar lo que está sucediendo. El punto de la edad está en cuadratura con el Sol y en cuadratura con la Luna, es decir, se estaba formando una figura de rendimiento. Y en el punto de la edad nodal, también estaba con Marte. Ese no lo vi. No, ese debe estar equivocado. Y el punto de la edad nodal estaba en conjunción con Júpiter. Entonces aquí hay una necesidad sencillamente de hablar, ¿sí? De mostrar lo que está diciendo, de mostrar la verdad, su verdad, ¿sí? Y no tapar nada, ir hasta lo profundo de lo que estaba sucediendo y ser una pionera. Mm. Y no te olvides que en el 81 ella ya está por cumplir el 42 y estaba Saturno y Júpiter en Libra, opuesto a Saturno. Ya estaba teniendo la oposición Saturno-Saturno, Urano-Urano. Esa crisis de la mitad de la edad, en donde Saturno y Júpiter en Libra también es asumir responsabilidad y tener voz, una voz, no quedarme ahí sometida, complaciendo. Para mí sí, no se hablaba y ella puede denunciar públicamente, bueno, los 80 comienza todo un periodo de- con este Júpiter y Saturno en Libra en las relaciones, ¿no? Trabajar el ámbito vincular. Pero bueno, sí, muy valiente. Yo Sí, y estaría fíjate que muy valiente. sí estaba mirando el punto de la edad y evidentemente estaba en conjunción con el último planeta que es Lilith. Sí estaba en conjunción con Lilith cuando hizo esa denuncia. O sea, esto es parte de todo ese proceso, digamos, en cuanto a su relación de pareja. Sí, Ujú. como cierra esta etapa que fue fantástica. Y luego empieza como ese periodo de independencia, ya había empezado, ¿no? Desde el 76 empezó como a independizarse, pero luego, más adelante, que eso fue en el 83, en el 83 empieza como, ok, quiero retomar mi carrera. Y es maravilloso porque empieza desde el punto de la edad, empieza a formarse la conjunción con Júpiter. O sea, esto iba a ser una expansión impresionante. En el 84, obviamente, y ella dice, además lo dice, es muy jupiteriano el asunto, dice, es que este es mi regreso triunfal, ¿sí? Yo creo que ya ella se sentía liberada, ¿no? Más tranquila, más relajada, y yo creo en ese punto debió haber estado porque está en conjunción con Júpiter y oposición con Neptuno, como también más conectada espiritualmente, creería yo. Sí, bueno, 44 ahí en el 83, 44 años. Se abre una nueva etapa en la vida en donde ella crece exponencialmente.
Y no sé en qué año lo conoce a su último marido, que la verdad no encontré la fecha, porque tiene tantas fechas eh, de estos últimos años, pero bueno, eh, pudo a mí lo que me alegró, a pesar de todo eso, pudo encontrarse realmente atraer, ¿no? Con esa pareja que es un par, que justo cuando hay muchos planetas en casa 7 y tan tensionados, se puede vivir todas las relaciones vinculares con como mucha lucha, de dominio, y ella pudo reinventarse y encontrar una nueva forma de vincularse donde no hay que luchar, donde uno no está a ver quién la tiene más grande, a veces digo yo, sino que ir fluyendo juntos, y eso creo que debe haber sido una de las cosas que más la sostuvo luego en los últimos años de su vida, donde tuvo una ACV, tuvo cáncer, fue hospitalizada muchas veces, y bueno, luego con la muerte primero de su primer hijo en el 2018 Sí, y el último en el 2022 por cáncer, que creo que eso ya la dejó muy abatida, ¿no? Porque ella muere unos meses después. Y con 83 años, pero bueno, muy abatida, pero acompañada de este gran hombre. de acuerdo, Eh, sí, sí, de acuerdo. fue de los últimos años, fueron muy duros para ti. Ujú. Pero con amorcito. Sí, Es y diferente. bueno, y eso es, ya logré lo que a veces en esos años ya llegué a donde quería, me demostré, eh, y tenía que disfrutarse un poco también, porque Mm, desde muy pequeña tuvo que sobrevivir. A mí me da la sensación de ese estado de supervivencia que ella tenía que estar todo el tiempo, desde muy chiquita, que esa también es la tensión, de Plutón en 12, de Marte en 7. Tengo que estar a ver dónde viene la piña, y tengo que estar atenta. de acuerdo. Y eso que no es una oposición, no es una cuadratura ni oposición con Plutón, pero tiene una cuadratura con Marte, es que el sistema nervioso se altera mucho cuando está así. Y si uno tiene a Urano desconectado, también hay una sensación de en cualquier momento la estabilidad que yo he conseguido, la pierdo, ¿no? Hay mucho miedo a que esos movimientos se den, además porque tiene a Urano en Tauro y tiene también a Quirón en Tauro y toda esa parte física, ¿no? Quirón en Tauro, pero también el nodo sur en conjunción con Saturno. O sea, mucho de Tremendo. eso que viene drenando de esta vida de otras iban a salir a través del cuerpo. Gracias, cuerpo, porque nos ayudas a hacer eso, pero algunas veces se siente fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Sin embargo, retomo esto que había dicho antes y es que el nodo norte tiene un aspecto, tiene un sextil con Venus y ese está en la casa 5. Sí, hay una invitación también de su carta a que disfrute, a que genere vínculos de intimidad, a que vuelva a un estado más infantil, sí, no infantil de inmadurez, sino infantil de inocencia, de juego, de pasarla rico, de cuáles son mis hobbies. Y Leo, que es el ascendente, Leo, que es el ascendente, no solamente le trajo esta capacidad de brillar, sino también esto, el disfrute, el juego, el volver a ser niña. Entonces, y volver a encontrar como el corazón, ¿sí? El seguir el camino del corazón. Eso me pareció súper lindo, ¿no? Unido a esa Lilith, no todo el mundo tiene a Lilith en Piscis, muchas Liliths, y no quiere decir que Lilith en Piscis sea sencilla, no, para nada, pero sí se dio esa posibilidad de como que hubiese un resarcimiento a través de otro hombre, ¿sí? Eso me pareció súper bonito. Sí, total. Y estaba mirando este Saturno con el nodo sur. A veces es mucha dureza, tengo que pasar, por eso hablé de la supervivencia, del estar, es regente Marte de ese Saturno. Entonces tengo que estar ahí, ponerme fuerte, no vulnerarme. Y ese nodo norte, bueno, el regente que está, como dijiste, en sextil con Venus, y es el regente. Y tengo que aprender a confiar en otro también. Mm. Puedo pedir ayuda, puedo dejarme acompañar. Es muy difícil a veces.
Y estaba mirando cuando hablaste de ese Urano, está en la casa 10 Urano, y para mí la casa 10 siempre representa la figura materna. Y era una madre también que se fue. Sí, esa Entonces, a veces representa ese Urano a la intermitencia de una persona que me tenía que dar cobijo. Por eso a veces hay situaciones inesperadas en la vida. Eh, pero, pero bueno, creo que ha logrado, cuando uno va capitalizando las situaciones y no se queda ahí estancado, las va capitalizando para algo más. Y bueno, creo que eso es lo que la llevó a volverse más inocente, no en el sentido de debilidad, sino inocente en el sentido, ahora es mi momento, ahora ese ascendente en Leo, ese Venus en 5, ahora es mi momento de disfrutar, ya no tengo que estar luchando, no tengo que estar consiguiendo cosas y ir disfrutándose. de Sí. acuerdo. Aquí hay algo que me llama la atención en su carta y es que Venus también, con Venus se forma otra T cuadrada, ¿no? Otro triángulo de rendimiento, triángulo de eficacia. Y es como, pues a través de de las relaciones, tuvo vivencias también de sobrevalorar al otro, de ilusionarse con el otro. Mm. Y uno siente normalmente que Neptuno puede ser muy suave y Júpiter también, pero no. También uno puede ver allí toda la sombra y mucha violencia que puedo experimentar. Y hay algo que me llamó mucho la atención y es que leí dentro de su biografía que decía que es que yo me comprometí a estar con Nike y yo no me puedo separar de él. Y pues esa Venus cuadratura con Saturno, perdón, trígono con Saturno en Aries en la 9, es como una verdad algunas veces inamovible, ¿no? Es que así es, así me enseñaron, no, así me lo creí yo y es difícil salir de esa circunstancia, como si de una u otra forma existiera una exigencia muy grande de ese amor ideal, de vivir ese amor ideal, ese amor que yo no tuve probablemente, que lo que no vi en mis padres, entonces voy a hacerlo funcionar, así no se pueda hacer funcionar, así me estén pegando en el diario vivir hasta que finalmente ya se dio. A mí esta figura que es de tensión me genera en la carta de Tina como una vivencia de mucha inocencia de parte de ella y como que no sabía vivirlo muy fácilmente, ¿no? Que me desilusioné, esto no era lo que yo quería, sí, A veces Venus ya cuadratura Neptuno, hay un romanticismo desmedido y con Júpiter más. excesos, infidelidades, situaciones en donde no puedo poner el límite. Ujú. Entonces me desbordo, me desdibujo en la relación. Y creo que a Tina le pasó un poco eso, ¿no? Y, además, un Venus en Sagitario da todo, se desborda. Sí, eso tiende mucho a los excesos, Totalmente, al no poder eh, ir encontrando el punto medio, sí. de A lo acuerdo. mejor eso luego con la parte espiritual lo pudo, digamos, como sublimar, lo pudo como menguar, en vez de ponérselo a otro, ir encontrando ella ese propio lugar eh, más, eh, más interno que Mm, externo, como ese lugar sagrado más interno, porque a veces es como caer en muchos desbordes, muchos extremos. Por eso creo que vivió situaciones extremas. de acuerdo, así es. Me equivoqué, Quirón, estás en cáncer, que también tiene mucho que ver con Mm, el abandono materno. No sé por qué pensé que estaba en tremendo. sí, y hay otra cosa y es que esto es arte, ¿no? Y ella de una u otra forma creo que también esa forma de sublimar fue a través de sus canciones, que ella las cantaba pero Total. también las empezó a escribir y cuando ella finalmente otra vez saltó como a la fama en ese retorno personal.
se dio con What's Love Got to Do with This y habla de la relación que tuvo, ¿no? Entonces fue, ok, le pongo nombre, le pongo letra, lo hablo, pero entonces ahora lo hago arte y de esa manera también dejo que el perdón, que todo se vaya moviendo internamente. Sí, sí. Sí, creo que no le quedaron resentimientos luego. Eh, eh, no lo he escuchado, pero no le han quedado, evidentemente, porque se pudo ir, se pudo elegir a sí misma, ¿no? Mm, Y eso es importante. Pudo sacar esa Lilith, esa verdad también afuera, ¿no? de acuerdo, Eh, es difícil. de acuerdo. Mm. Pero pues si ella no lo logró, si lo habrá logrado, pues de todas formas el cuerpo, como dijimos, también le estuvo ayudando a procesar todo eso, ¿no? Entonces, pues Corita, muchas gracias. No sé si quieras contarnos algo más No, o... bueno, tiene tantos porque en realidad si uno la tendría que analizar la carta podemos estar horas, pues tiene una infinidad de aspectos y de momentos en la vida en donde todo eso se activa, fue una de las cartas más potentes que he visto y una vida muy, muy, muy eh, con mucha adrenalina. Eh, pero bueno, llegó. La estamos honrando. Y vos sabés que hoy que está, como vos decías, Diana, Mercurio cuadratura Lilith, ella tenía una Mercurio cuadratura Lilith también. Así Así es, que bueno, quizás es un poco hablar de ella, es honrarla y volver a activar su carta, porque las cartas siempre están activas a pesar de que las personas no estén en este plano. Y así está es. Lilith en Sagitario, tocando su Sol y Mercurio. Así que gracias, gracias Tina por todo lo que nos has dado. Maravillosa Tina, eso debía, ella no se debía quedar quieta, tenía dos T cuadradas, eso es una locura, gente con muchísima energía, muchísima. Yo voy a aprovechar este Mercurio Cuadratura Lilith para agradecerle a las mujeres colombianas, a las periodistas colombianas que están denunciando los acosos que vivieron en canales privados. Aquí los canales más importantes, el canal más importante en ese momento en Colombia está bajo el spotlight por todo lo que están denunciando estas mujeres berracas que se atrevieron a alzar la voz. Maravilloso. Que sigamos así como hizo Tina Turner también. Muchas gracias. Exactamente. Gracias, gracias Diana, gracias a todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo mes con otra invitada especial para que honremos su vida. Gracias, que estén muy bien.